Buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Aquí estamos en el nuevo lanzamiento de SpaceX, el último lanzamiento del día de hoy, que tuvimos 6 lanzamientos, 5 de orbitales, uno suborbital, el Origin. Bueno, como ven, estamos a tiempo menos 7 minutos con 42 segundos al lanzamiento del satélite KPLO, satélite coreano, que irá a una órbita de transferencia lunar. Bueno, ahí nos está mostrando cómo será el lanzamiento. Ven el apogeo mucho, pero mucho más lejos que la luna, y ahí vemos cómo se va acercando a la luna. Ahí la línea roja es cuando entra en influencia con la luna. Ahí vemos cómo empieza a circularizar. Empieza a circularizar poco a poco, estilo como hizo Capstone. Bueno, como hizo Capstone. Va a ir a una órbita circular de 100 kilómetros de altura. Ahí nos estaba diciendo una cámara de alta calidad, cámaras apuntando en 45 grados. La verdad que es bastante interesante el funcionamiento de este satélite. Ahí está. Yo nunca me sale ese nombre, así que ni siquiera el magnómetro. Interesante la función de radar que va a lanzar SpaceX, satélite. Como ven, Corean Pathfinder Lunar Orbiter, KPLO. Ahí están las siglas. Estamos en tiempo de unos 5 minutos. Yo voy a hacer no he equivocado. Un segundito, voy a meter pausa, un minuto. Hacemos el directo en pausa y ya regreso. Un minutito, estoy tratando de solucionar un pequeño problema que tengo acá. Enseguidita seguimos con el directo. Bueno, ahí estamos nuevamente para seguir con el directo. Desde el lanzamiento vamos a poner la guía. En realidad ya voy a poder ir cambiando esta otra. Ahí estamos viendo como la torre se retrae. Darle espacio al Falcon 9. The TE's job is to roll the rocket out to the pad and raise it to the vertical launch position that you see on screen. It also routes the. Ahí vemos de esta vista que siempre se ve espectacular el despegue. Recuerda que estamos en la plataforma SLC-40 de Cabo Cañaveral.
También buscar info del booster, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el vehículo que se va a usar, o sea, la primera etapa. Lo dije hoy en el directo de Blue Origin, pero ahora no. Vamos, ahora no me acuerdo. A ver. Me carga, claro. Bueno. Será la primera etapa, B1052, lanzamiento número 6 para esta etapa. Aterrizará... No, perdón, lanzamiento número 7. Aterrizará la barcaza Just Reat Instruction, más o menos a 6 kilómetros, a 600 kilómetros de la costa de Florida. Y bueno, vamos a pasar pantalla completa. Vamos a poner... En vez de webcam, le voy a poner la... Esto. Mira. A ver si me sale bien. Muestre. ¿Me sale? Estoy tratando de hacer algo. Ahí está. Creo que no. Ven acá. A 1 minuto con 20. Ahí tenemos la telemetría. Ya, vamos a ver dónde va el cohete. Y en vez de webcam, tenemos a otro. Más interesante. Jeje. Siempre lo quise meter. Bueno, 1 minuto para el despegue. 1 minuto para el lanzamiento. Mejor si subo el volumen. 15. LD is go for 2 and 24. 12. The launch director has given 40 the final segundos. go. All systems are go for launch of Falcon 9 with KPLO. 5, 4, 3, 2, 1, 0. T-minus 30 seconds. Stand by for terminal count. And liftoff. Danonui, Kaja, Dailo. ¿Qué pasó? Estoy escuchando doble. Estoy escuchando adelantado. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Danonui, Kaja, Dailo. Despegue. Ahí tenemos el despegue. Me lo perdí porque está haciendo unos ajustes. Estoy escuchando doble, pero ya estamos nuevamente. Claro, un error mío. Ahí tenemos. Listo. Ahora sí. A no tocar nada de que rompemos todo. Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station, carrying the KPLO payload to a ballistic lunar transfer orbit. So we are beginning to throttle down the engines on the first stage to prepare for a period known as Max Q. During this period, the vehicle is going to experience the highest amount of recuperando la velocidad del sonido. vehicle. La verdad que imagen épica, siempre esa. Y ahora... Vale. Justo ahora... Bueno, no. Ahora sí, justo ahora, Max Q. And there was Max Q, so the engines are coming back up to full power. We have 3 events coming up in quick succession in about a minute. First up is MECO, that stands for Main Engine Cutoff, followed by Stage Separation, and then SES-1, which stands for Second Engine Start 1. Main Engine Cutoff is where the first and second stages, or excuse me, Main Engine Cutoff is where the 9 engines on the first stage will shut off in preparation for stage separation.
Ahí vemos como los gases se van expandiendo poco a poco para incluir imagen. And the second stage will continue with SES-1, which is where the Merlin vacuum engine on the second stage will start up and continue to propel our KPLO satellite to its desired orbit. La verdad que es increíble. Y así se ve desde arriba. Acerca del apagado de los 9 motores y preparación. Y justo ahora apagado de los 9 motores más de 1D. No. Ahora sí, apagado. Separación. Ahí. Separación confirmada. Y ahora el encendido del motor de la segunda etapa. Que se enciende exitosamente. Se viene la separación de la mitad de las copias. Mientras tanto, esta, la primera etapa que tenemos imagen a la izquierda, ahí llegando órbita. Buscar esto para ver esto ahí. Esto lo podría meter ahí. Separación de ambas mitad de la cofia exitosa. Vemos el satélite. Those are the fourth flight for both of these fairing halves, and we are going to be attempting to retrieve them with the help of our recovery vessel, Bob. So we're coming up on T plus 4 minutes into the mission. We have a couple of views on screen. On the left-hand side is a view of that first stage, continuing to make its way back to Earth. And on the right-hand side is a view of the Merlin vacuum engine. On the opposite side of that engine la primera etapa ya llegó a su apogeo. The KPLO payload. La primera etapa está llegando a su apogeo, mientras la segunda aumentando su apogeo. After liftoff, the next major milestone for the first stage occurs around the T plus 6 minute and 50 second mark. It's going to be the first of two burns. Nominal trajectory. The first burn is going to be called the entry burn. This is where we will relight the center engine number 9, followed by engines number 1 and 5. That way we'll have 3 M1D engines helping to slow down the first stage as it passes back into the Earth's atmosphere. Es 140 kilómetros de altura. Bueno, ahora empieza a aumentar la velocidad porque está cayendo. Bueno, nunca llega a cero, porque mucha velocidad horizontal. The engine that you see on the right-hand side of the screen is optimized to perform in the vacuum of space. It can produce over 220,000 pounds of thrust, as opposed to the engines on the first stage, which are optimized to perform at sea level. Those can produce 190,000 pounds of thrust apiece. This view that you see on the left-hand side of the screen, that's actually inside the inner stage looking up. We mentioned those pusher rods, and that we saw a glimpse of those with that video. You can also see some action on the left-hand side of the screen. We see some bursts of white gas. That is nitrogen from our attitude control system. That in conjunction with those hypersonic griffins that you see on screen. You see 2 of them. There's actually 4 at the top of the first stage. Those help to guide and steer and orient the first stage back to its targeted landing zone. Today it's going to be the drone ship Just Read the Instruction. We are about 40 seconds away, or 30 seconds away from that entry burn on the first stage. Second stage continues to perform nominally.
Stage 1 FTS has saved. Stage 1 entry burn startup. And those engines have indeed relit. The first stage is currently slowing down before hitting the denser parts of the Earth's atmosphere. This burn is expected to last for about 30 seconds. Bueno. Bien encendido. Stage 1 entry burn shut down. Ahí está, encendido, Awesome. So that burn exitoso. is in the books. We have one more to go Ahora, on the first stage. That's a landing burn ahora that's se going to empieza a dirigir happen. aerodinámicamente con In el about a PS y minute, con la rejilla hacia la barcaza We are going to be listening Justo here in about Rate 20 Instruction, seconds for a call out JRTI. called SECO, that stands for Second Engine Cutoff Como Run. ya dijimos, ubicada The aproximadamente a engine that 600 you see on kilómetros de la screen costa will shut off as de engine. Florida. And then shortly after that, we'll listen 100 for a call out kilómetros for a nominal del sitio de orbital lanzamiento. insertion. That means that the Perdió second la stage is señal de entering video, its pero coast tenemos phase la and is telemetría. exactly where we want it to be Esto, before it relights its engine a little bit later on in the mission. me voy a pasar hacia el costado. MVAC shut down. So we did see that the MVAC Stage 1 transonic. shut down. Llegó a órbita el cohete. La segunda etapa está en órbita. Y se viene el aterrizaje. Nominal orbit insertion. Órbita There was the nominal. call out for nominal orbital insertion. The Ahí vemos. second stage Cámara en is vivo. coasting for En vivo. a bit longer, and we got views back of our first stage as it attempts its sixth Encendido landing on del our aterrizaje. Vamos a quitar esto. Ahí está. Ahí viene el aterrizaje. Bueno, ahí vemos la barcaza. Stage 1 landing leg deploy. Llegan las patas. Perdimos señal. Sometimes the video cuts out. ¿Qué pasó? We'll wait for confirmation of ¿Qué pasó? whether or not the first stage was able to land. No me jodas que se perdió. But for now, we know that the second stage is No nos in podemos quedar its con esa duda. coasting orbit. No, para mí And there's aterrizado that iba second bien. stage with the Merlin vacuum engine off. No nos podemos quedar con esa duda. And that's a view of the KPLO payload. Expected loss of signal. Keep. A ver, ¿aterrizó? No aterrizó. No So we está haven't marcando. heard confirmation of the first stage, whether it was able to land for the sixth time. But the second stage is now embarking on its coast phase between the first and second burns of the MVAC engine. After the coast phase, we'll light that MVAC engine for a second time, a bit after the T plus 34-minute mark. Stage 1 landing confirmed. Se confirma el Before aterrizaje. we head off, we did get confirmation Se confirmó. of the first stage landing. That is the Me había 127th asustado. successful recovery of a Falcon 9 first stage and the Sinceramente, 110th mission había asustado. flying a rephone booster, which includes both Falcon Heavy and Falcon 9 missions. So we'll see you back here in about 20 minutes. In the meantime, enjoy the space tunes. Momentáneamente exitoso. Bien, parece que se queda en directo hasta. Vamos, ahí tenemos imágenes. Mensaje exitoso de la primera etapa. Pero bueno, no me podré quedar al final esta separación. Pero recuerden irnos a seguir a Twitter, que estaremos comentando cuando se separe el satélite. Recuerden irnos a seguir por ahí, Twitter. Ahí está. Recuerden irnos a seguir por Twitter. Allá ven las redes, en el Discord, que se puede pasar también por ahí. Siempre está invitado a Twitter, y también se puede pasar por nuestro canal de YouTube, es por donde estamos emitiendo ahora. Y bueno, próximamente se vendrán directos Minecraft, Twitch, construyendo
cohetes y esas cosas. Hicimos hace poco, pero bueno. Yo me voy despidiendo. Espero que les haya gustado el directo. Aunque no. Bueno. Un gusto, gente. Nos encontraremos en un próximo directo. Nos vemos. Adiós.